Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Proseguimos en este emocionante caminar por las Escrituras. Saben, no se trata de cuánto conocimiento vamos adquiriendo, sino cómo vivimos de acuerdo a ese conocimiento. Y yo espero que el que nosotros estemos caminando en esta aventura de vida que significan las Escrituras, vayamos también percibiendo las emociones en cada uno de los capítulos. En el capítulo anterior yo podía sentir ese dolor de Dina, esa decepción de los hijos de Jacob en ese momento, todo el trama que se vivió allí por haberse quedado en Siquem, el lugar al que Dios no lo había llamado a Jacob. Cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones, nos equivocamos demasiado. Atrasamos ese desenvolvimiento del plan perfecto de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y Génesis 34 realmente nos muestra eso. Pero qué bueno es saber que hay un Génesis 35. Qué bueno es saber que aquí, pues el Señor siempre viene a rescatarnos de cualquier pozo de desesperación en donde nosotros podemos caer. Siempre va a venir un nuevo día, y con ese nuevo día hay una nueva esperanza. La misericordia de Dios es nueva cada mañana, y aquí lo vemos. Aquí en Génesis 35 vamos entrando nosotros a un capítulo en donde el Señor llama de regreso a Jacob a la casa de Dios, al lugar aquel en que Dios se le había presentado a Jacob en aquella imagen tan hermosa de cielos abiertos, de una escalera tocando el cielo con un extremo y la tierra con otro extremo, y de los ángeles descendiendo y subiendo, y que realmente le permitió a Jacob saber que la presencia de Dios estaba allí con él, en donde Dios le confirmó ese pacto que había hecho con Abraham, con su padre Isaac, y que en ese momento lo estaba definiendo en Jacob y su línea generacional. Así que aquí en Génesis 35 vemos ese llamado de parte del Señor de nuevo a Jacob para regresar a aquel lugar en donde tuvo ese encuentro con él cuando huía de Esaú, de regreso a Betel, de regreso a la casa de Dios. Y vemos aquí que las cosas comienzan a dar un giro. En el capítulo anterior, aunque ya habíamos visto que Jacob había tenido aquel encuentro con el Señor en Peniel, y que en ese momento pues había comenzado y se había dado esa transformación real en la vida de Jacob, como en aquel momento fue descoyuntado el muslo de Jacob, queriendo decir que el orgullo de él había sido desarraigado, queriendo decir que Jacob ya no se planta más en sus propias ideas, en sus propios pensamientos, en sus propios deseos, sino que cede y somete su voluntad al Señor. Aquel encuentro había ocurrido en Peniel, en ver cara a cara a Dios, en ver el rostro de Dios. Pero en Siquem vemos que todavía esa transformación de Jacob requería un proceso. En Siquem todavía lo vemos titubeante, tambaleante, en el sentido que no toma su autoridad ante aquel gran problema que se le presenta. Él no soluciona nada. El padre de Siquem, Hamor,
viene a tratar de resarcir el daño que su hijo ha hecho a la hija de Jacob, a Dina, aquella violación que había cometido contra ella, y pues vienen a proponer una solución que es el casarse y que es el permitirles vivir en estas tierras. Y Jacob no dice nada, sino que permite que sean sus hijos los que tomen el liderazgo de esta situación, y sus hijos actúan realmente equivocado. Aquellos hijos traman un plan de venganza que lo llevan hasta el asesinato de todos los varones de este lugar. Y termina el capítulo 34 con ese reproche de Jacob diciéndole a sus hijos: ¿qué es lo que me han hecho? ¿Qué es lo que han ocasionado? Me han hecho abominable a los moradores de esta tierra. Ahora me van a atacar. Ahora voy a ser destruido. No hay realmente una corrección a los corazones de aquellos hijos. Pero aquí en el 35 vemos que comienza con el Señor hablándole a Jacob y diciéndole: vamos, levántate. Levántate de ahí donde estás, levántate de esa decepción, levántate de ese hoyo, levántate si te estás sumiendo en temor de que te van a venir a hacer algo, levántate. Continuamos con mi plan, continuamos con mi propósito, con tu vida y la vida de tu familia. Esto fue un obstáculo, sí, esto fue un retraso, esto fue un inconveniente, pero vamos a seguir, porque mi plan debe de prevalecer. Y el Señor le dice: levántate, sube a Betel y quédate allí, y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Lo quiere llevar a ese lugar de encuentro, lo quiere llevar a ese lugar de inicio, y un lugar en el que ahora Jacob tiene la responsabilidad de tomar su autoridad espiritual y su liderazgo de su familia en este nuevo tiempo. Ya en este nuevo tiempo después de Peniel, después de ese encuentro. Así que sí, Jacob se levanta, hace caso, obedece, y fíjense lo que sucede. Es algo maravilloso porque él empieza a tomar ese liderazgo espiritual. Y dice Jacob a su familia: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Les dice: limpiaos, y les dice: mudad vuestros vestidos. 3 indicaciones que son válidas para nosotros el día de hoy, y que este tiempo en que estamos en cuarentena, en que estamos amenazados por un virus, amenazados por la degradación económica, amenazados con la corrupción, amenazados con todo el sistema mundial que se está gestando de ambiente y de clima de guerra. Todo esto pareciera amenazar, y quizás aquí Jacob se volvía a sentir amenazado por el temor de que tomaran venganza los pueblos alrededor por lo que ellos habían hecho contra el pueblo de Siquem. Pero aquí está el Señor diciéndole: levántate y vamos de nuevo. ¿A dónde? A Betel. ¿Y qué significaba Betel? Significa casa de Dios. Vamos de nuevo a la casa de Dios. La situación que estés pasando, el temor que estés atravesando, levántate y vamos de nuevo a la casa de Dios. Vamos de nuevo a su presencia. Vamos de nuevo a estar y a habitar bajo sus alas, bajo su sombra, bajo su abrigo. Pero debes hacer algo. Debes de hacer estas 3 cosas. 1, quitar todo ídolo, todo Dios ajeno entre nosotros. 2, debemos de ser limpios. Y 3, debemos mudar nuestros vestidos. ¿Por qué el Señor le está diciendo a Jacob que quite los ídolos? ¿Cuáles ídolos? Si se supone que ellos están siendo este pueblo apartado, este pueblo que ha de reflejar la imagen de Dios. ¿A qué ídolos se refieren? Bueno, se recuerdan cuando Jacob y su familia salen de
de la tierra de Labán, de su tío, y que su tío viene persiguiéndoles y su tío le dice, esto fue en Génesis 31 y el tío Labán le dice, ¿por qué? ¿Por qué se han llevado mis ídolos? ¿Y qué era lo que había pasado? ¿Quién se había robado esos ídolos? Había sido Raquel. Raquel se había llevado esos ídolos de la casa de su padre. ¿Por qué? Y ahora aquí tenemos la respuesta. Si ellos habían conservado estos ídolos entre sus pertenencias, en sus casas, era porque estos ídolos seguían representando esa atadura a los amuletos o a las prácticas que ellos tenían en la tierra de donde salieron. Ellos seguían dependiendo de que estos ídolos eran como amuletos que les traían buena suerte, que les protegían. Así que verdaderamente esta familia estaba viviendo con un poco de Dios, pero también con otro poco de ídolos y otro poco de las costumbres y de las creencias y de las tradiciones antiguas. No había habido una limpieza total, y Jacob lo había permitido. Hasta este momento Jacob lo había permitido. Quizás porque Raquel era quien los había traído, y Raquel, a todas luces, en todo esto que hemos estado leyendo, siempre fue la que ocupó ese lugar en el corazón de Jacob, y él fue permisivo con ella. Sí hay algo rescatable de esta historia, es una historia de amor linda, cómo el corazón de Jacob estuvo siempre conectado con el corazón de su amada Raquel, pero esto no debió haber quitado el conocimiento. El amor no debe quitar conocimiento. Y Jacob debió haber establecido su autoridad en no permitir este doble ánimo, este doble sentir, este doble vivir entre Dios y los ídolos, entre este legado que Dios estaba depositando en Jacob y lo que ellos venían arrastrando del legado de sus tierras y de su pueblo. Entonces, aquí se da un cambio. Finalmente, Jacob sí dice, quiten todos esos ídolos. ¿Por qué? Todo ídolo viene a ser incompatible con nuestra relación con Dios. Dios tiene que ser el que ocupa el primer lugar en nuestras vidas, el centro de nuestras vidas, y de ahí debe de desprenderse todo lo demás. Cualquier cosa que nosotros ponemos en ese lugar, en el lugar que le corresponde a Dios, cualquier cosa o situación o pensamiento que se entrona en nuestro corazón, es un ídolo. No necesariamente son estatuillas como lo era en este tiempo o como se refiere en este momento. No solo son cosas materiales, también pueden ser nuestra relación con personas. Puede ser que un matrimonio se convierta en un ídolo si nosotros todo lo que hacemos depende o estamos centradas en si esto viene a ser si nos conviene o no en el matrimonio. Un ídolo puede llegar a ser hasta un hijo en el que le estemos dando un lugar mayor en nuestros corazones que el lugar que le damos a Dios. El trabajo puede ser un ídolo. La misma iglesia como tal, como templo, como actividad puede llegar a ser un ídolo. Todo lo que viene a entorpecer nuestro tiempo y nuestra relación con Dios. El celular puede ser un ídolo. Las redes sociales pueden llegar a ser un ídolo. Si nos importa más ver cuántas personas ven nuestras publicaciones o cuántos seguidores tenemos o cuántos likes tenemos, eso puede ser un ídolo. Nuestro orgullo puede ser un ídolo. Nosotros mismos podemos ser ídolos en nuestros corazones. Así que hay que quitar todo Dios ajeno que hay en nosotros. Debemos ser limpios, debemos de purificarnos. ¿Y eso cómo se hace?
pues confesar nuestros pecados delante de Dios, enfrentar las situaciones que no están bien. Nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos muestra todo aquello que no está de acuerdo a la voluntad del Señor. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos limpiarnos, debemos desarraigar todo resentimiento, todo odio, todo aquello que viene a contaminar ese corazón que es el lugar del trono que Dios debe de ocupar en nuestras vidas. Y 3, debemos de mudar nuestros vestidos. ¿Quieren saber cómo debemos de ser vestidos nosotros? Colosenses 3:12 nos dice cuál debe de ser la mejor vestidura para nosotros, los hijos de Dios. Esto nos muestra en el sistema operativo del reino de Dios cómo nosotros podemos ser entre los mejores vestidos. Ustedes han visto esas revistas Estilo y Cromos, como dice, ay, el mejor la mujer mejor vestida, el hombre mejor vestido, y todos miran eso y quieren asemejarse, quieren comprar ropa de ese estilo, quieren ver cómo las combinaciones que hacen, el color que hacen, pero aquí en la palabra del Señor nos da las indicaciones cómo podemos ser los mejores vestidos en el reino de Dios, y esto hasta la eternidad, no durante el tiempo que una moda está vigente, eso está vigente para siempre. Dice Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahí tenemos un repertorio de vestidos que podemos usar. Ahí está el closet lleno de la vestidura que nosotros debemos usar. Y si no nos basta, Efesios 4:22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, no deis lugar al diablo. Aquí tenemos, pues, y sigue la palabra dándonos tips de una vestidura correcta. Muchas veces nosotros buscamos esos tips, ¿verdad? No es cierto, en las redes, en otros modelos, pero aquí está el modelo perfecto, aquí está el modelo que debemos seguir. Así que vamos a tomar esta palabra para nosotros hoy, vamos a despojarnos de todo ídolo que esté entre nosotros, de todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas, vamos a purificarnos confesando nuestros pecados delante de Él, y vamos a vestirnos con estas nuevas vestiduras, despojándonos de las vestiduras viejas y representando el reino en el que vivimos. La vestidura dice mucho de lo que hacemos. Si usted mira a un futbolista, ellos andan vestidos de acuerdo a la labor y al ejercicio que ellos están haciendo. Si usted mira a un policía, ellos están vestidos de acuerdo a la función que tienen. Si nosotros nos vestimos de estas vestiduras del nuevo hombre, de hijos de Dios, vamos a representar a quién estamos nosotros
a quien nosotros estamos sometidos, vamos a representarlo a Él, vamos a reflejar a Dios. Nosotros somos la imagen que muchas personas van a poder referirse cuando piensan en Jesús, cuando piensan en Dios. Hay muchas personas que no leen su Biblia, entonces ¿a dónde han de aprender de Jesús? En nosotros, en el reflejo que nosotros estamos dando. Así que cuidemos nuestras vestiduras. Cuidemos saber que somos embajadores del reino de Dios y nos debemos vestir como esos embajadores, como esos diplomáticos. Y le dice al Señor entonces, levántense, hagan un altar. Así que aquí Génesis 35:5 dice que salieron de esta tierra de Siquem, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Dios. Aquí está la mano de Dios, el amor de Dios cubriéndolos. ¿Cubriéndolos de qué? Del enojo que pueda haber en los otros pueblos, del temor que pueda haber en ellos de que les hagan lo mismo que les hicieron a los varones de Siquem. Pero entonces Dios puso este sentir en el corazón de los moradores de aquella tierra para que este terror no les permitiera actuar en su contra y los dejasen pasar y los dejasen llegar a ese lugar que antes se llamaba Luz. Dice, y llegó Jacob a Luz, pero que luego de ese encuentro de ese encuentro con Dios que Jacob tuvo cuando venía huyendo de su hermano Esaú y que vio esos cielos abiertos, Jacob mismo dijo, de verdad, definitivamente, ciertamente que este es casa de Dios, que esta es casa de Dios y puerta del cielo. Y él nombró aquel lugar Betel. Llegó a Betel y aquí dice que muere Débora. De repente sale esto, Débora, ama de Rebeca, y uno puede decir, ¿cuál ama de Rebeca? ¿De dónde salió Débora? Bueno, ya hemos atravesado ese capítulo que fue en Génesis 24, cuando vimos que Eliezer, el criado de Abraham, había ido a buscar esposa para Isaac. Y allí la familia de Rebeca, que era la muchacha aquella que dio de tomar agua a los camellos, la familia de Rebeca, que eran Labán y los padres de Labán, le dieron a Rebeca su nodriza. Eso está en Génesis 24:59. Y ella se fue con Rebeca a vivir con Isaac también. Entonces, esta nodriza estamos creyendo que es Débora. ¿Qué hacía Débora aquí con Jacob? Podemos saber que aquí Rebeca ya murió. Posiblemente fue que ella vino a dar la noticia de la muerte de Rebeca y se quedó viviendo con Jacob. Es muy triste porque una de las grandes consecuencias del error de Jacob, de los engaños de Jacob con su padre y con su hermano Esaú, fue esta, que no volvió a ver a su amada madre, y su madre no volvió a ver a su hijo consentido. Qué terrible, ¿verdad? No volvieron a verse. Aquel día que él salió huyendo fue la última vez que se vieron. Aquí está entonces, ellos entierran a Débora en este lugar y aparece otra vez Dios y le dice y le ratifica el pacto otra vez a Jacob y le dice, tú ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel. Y le dice, yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Hermosa conversación de Jacob con
de Dios con Jacob nuevamente. Le confirma el pacto, le ratifica que este es el lugar en donde debe de estar. Y Jacob erige una señal y lo hace a través de una libación. Esta es la primera vez que aparece esta palabra libación en la Biblia. Y libación significa ungir algo con aceite. El aceite de oliva era lo más preciado, lo muy caro, era lo que tenía el más alto grado de pureza. Así que este aceite se usaba para simbolizar esto de gran pureza. Entonces Jacob unge con aceite como una señal de darle el valor a este altar, a esta señal a esta piedra que él estaba sobre la cual él estaba derramando este aceite. Él estaba demostrando que sentía un gran respeto por este lugar en donde tuvo ese encuentro con Dios y dándole todo el valor a lo que Dios le estaba diciendo a él. Seguidamente vemos que parten de ahí, ¿verdad? A Belén, y para llegar a Efrata, dentro de ese mismo lugar, ¿verdad? Dentro de esa misma comunidad. Pero sucede que aquí se muere Raquel, su amada, dando a luz a su último hijo, dando a luz a un segundo hijo del vientre de Raquel, dando a luz a Benjamín. Cuando ella tiene este niño es un parto muy difícil y lo llaman Benoni. Benoni significa hijo de dolor, pero Jacob dice no lo vamos a llamar así, lo vamos a llamar Benjamín. Y Benjamín lo que significaba es hijo de su mano derecha. Lo que estaba queriendo decirle es que iba a ser como un bastón para él en su ancianidad. Y así lo fue. Benjamín fue un bastón sobre el cual Jacob se apoyó en los años que habían de venir, porque vamos a ver que las dificultades y problemas no se alejan de la casa de Jacob, como tampoco las aflicciones se van a alejar de nuestras casas. No tenemos que tener ese falso concepto de que venimos al Señor y que todo es color de rosa. Van a venir aflicciones. Él mismo lo dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que lo importante es saber que cada aflicción, que cada dificultad no la vamos a enfrentar solos, sino que Dios está con nosotros hasta el fin de los días. Muere Raquel en este lugar. Jacob levanta un pilar allí y pues me imagino que hubo gran dolor en Jacob, porque esta era su amada. Y dice que salió de allí, plantó su tienda más allá, y aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, al parecer como que Jacob se alejó un poquito. Pero ¿qué sucedió? En este tiempo sucedió que Rubén, su hijo mayor, se acostó con Bila, tuvo relaciones con la concubina que era de su padre. ¿Se recuerdan? La Bila era la sierva de Raquel, la que ella le había entregado para que diera a luz hijos en sus rodillas, hijos, o sea, en su nombre. Y Rubén hace esta acción que es muy mal vista, por supuesto. En este momento no dice cuáles son las consecuencias de
este pecado que cometió Rubén, pero más adelante vamos a ver en el momento, en el hecho de muerte de Jacob, esto es en Génesis 49, que sí tiene unas repercusiones graves, así que estés en pendientes de ver cuáles son las repercusiones de Rubén por este hecho, y también ahí vamos a encontrar la repercusión que tuvo hacia Simeón y Leví, los que tramaron toda aquella venganza contra Siquem y las personas de ese lugar. Así que no olvidemos que aquí se está contando, aquí se está sumando a la cuenta las consecuencias que estas malas acciones van a repercutir en contra de la vida de Rubén, en contra de su destino. Y luego se da el nombre de los hijos de Jacob, cada uno de ellos, y dice que luego vino Jacob a Isaac, su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Vino Jacob finalmente y vio a su padre con vida justo antes de que él partiera. Y fueron los días de Isaac 180 años. Finalmente muere Isaac de 180 años y dice que fue recogido a su pueblo viejo, lleno de días, y lo sepultaron sus dos hijos, Esaú y Jacob. Isaac tuvo la bendición de ver a sus dos hijos unidos justo antes de morir. Así que este es un capítulo muy, muy interesante, es un capítulo valioso. ¿Por qué? Porque aquí Jacob toma el liderazgo espiritual de su familia, el cual va a representar el liderazgo espiritual del pueblo de Dios. Jacob es Israel. Jacob es el nacimiento de ese nuevo pueblo del cual nosotros también venimos a ser bendecidos. Esa nación de la cual nosotros también venimos a ser injertados en este pueblo. Y me encanta que ahí en Génesis 35:7, cuando Jacob edifica un altar al llegar a este lugar de luz, al llegar a Betel, llamó al lugar no solo Betel, sino el Betel. Eso significa el Dios de la casa de Dios. Y yo pregunto hoy, ¿es Dios el Dios de la casa en que nosotros estamos? ¿Es Dios el Dios de nosotros que somos casa de Dios? ¿Es Dios el Dios de nuestro hogar? ¿Es Dios el Dios de cada uno de los planes que estamos nosotros edificando? ¿Es Dios el Dios de nuestra adoración? ¿Es Dios el Betel? Preguntémonos. Y si no es así, procedamos a sacar todo ídolo, a purificarnos y a mudar nuestros vestidos de esas vestiduras blancas y limpias, sin mancha y sin arruga, porque Él viene por nosotros. Él viene por nosotros pronto y debemos estar vestidos para esa ocasión, como su novia que somos. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Les amo muchísimo en el Señor.